¿Alguna vez te has preguntado qué tan fácilmente la humanidad puede descender a una pesadilla cuando el poder se ejerce sin restricción? ¿Hasta dónde puede llegar una persona al empujar los límites de la decencia, llevando a otros con ella a un abismo de manipulación y degradación? A la sombra de la antigua Roma, una mujer respondería a esta pregunta de la manera más aterradora imaginable. El año es 41 DC. Eres una mujer de alta alcurnia, esposa de un senador, viviendo una vida de respeto, estatus y lujo tranquilo. Tus hijos están seguros en sus estudios. La posición de tu esposo en el Senado promete un futuro tan brillante como las estrellas sobre las 7 colinas de Roma. La vida es segura, tu reputación intocable, pero el poder del imperio es caprichoso. Y esta noche te tocará a ti, sin piedad. Una tarde, mientras te preparas para la cena, los guardias imperiales llegan a tu puerta. No están allí porque hayas hecho algo malo. No. Esta vez, no buscan los secretos de tu esposo ni la fortuna de tu familia. Han venido por ti, porque la emperatriz Mesalina, la mujer más poderosa del Imperio Romano, te ha elegido personalmente y lo que está a punto de suceder desmoronará todo lo que sabes sobre dignidad, honor y tu propia identidad. Estás a punto de ser arrastrada a un espectáculo horrendo donde tu humillación servirá como entretenimiento para la élite del imperio. Lo que una vez pensaste que era tu vida, tu familia, tu estatus, tu propio ser, te será arrebatado, y te convertirás no en una respetada matrona de Roma, sino en una pieza más, en un juego de poder, violencia sexual y manipulación política, todo orquestado por la misma emperatriz. Esto no es una exageración. Las historias retorcidas de lo que sucedió durante el reinado de Mesalina leen como la ficción más oscura, pero no son ficción, son historia. Estos eventos tuvieron lugar aquí mismo, en el corazón del Imperio Romano. Un lugar donde el poder, sin control, se convirtió en una herramienta para la crueldad de una escala inimaginable. El imperio de Mesalina no solo se construyó sobre las espaldas de esclavos, soldados y ciudadanos, sino sobre los cuerpos de las mujeres nobles, que fueron obligadas a desempeñar roles de los que no podían escapar. Durante 7 años, Mesalina gobernó con la bendición de su esposo, el emperador Claudio, quien sabía poco de los horrores que ella infligía a puertas cerradas. Bajo el disfraz del deber imperial, Mesalina dirigió una red espantosa de explotación sexual forzada, no de mujeres comunes, sino de las mismas esposas e hijas de las familias más respetadas de Roma. Estas mujeres, que una vez fueron pilares de la sociedad romana, serían despojadas de todo lo que conocían: sus nombres, sus lazos familiares, su honor y, sobre todo, su humanidad. Los registros son impactantes. Las mujeres de la clase alta de Roma no solo fueron coaccionadas, sino que fueron atacadas. Sus destinos sellados por la consorte del emperador en lo que solo se puede describir como una red altamente organizada de escala industrial de trata de personas con fines sexuales, oculta tras los pesados velos del deber imperial y la lealtad política. No fueron tratadas como víctimas, sino como mercancías, productos que debían ser vendidos, utilizados y luego desechados cuando ya no fueran necesarios. En el laberinto secreto del Palacio Imperial, esta red operaba como un negocio, una monstruosa empresa de humillación y control. La precisión burocrática gobernaba cada detalle, desde el meticuloso seguimiento de las apariencias físicas de las víctimas hasta el análisis detallado de sus conexiones familiares e influencia política. Mesalina tenía registradores, programadores, chequeos médicos y un sistema de ingresos para cada transacción. Todo estaba calculado: cada interacción, cada mujer seleccionada, cada humillación, cada acto de degradación era parte de su imperio. Pero no solo se trataba de explotación. Se trataba de poder. Poder sobre las familias más influyentes de Roma. Mesalina entendió la arma que manejaba.
Al convertir a las mujeres nobles en simples objetos para la servidumbre sexual, afirmaba su control sobre los mismos cimientos de la política romana. Cada esposa de senador, cada hija de cónsul, que era forzada a ingresar en esta red, se convertía en una pieza más en su juego. Con cada sometimiento de una mujer, Mesalina apretaba su control sobre la aristocracia romana. No solo exigía lealtad, sino que humillaba a quienes le debían lealtad, rompiendo sus espíritus, sus familias, sus futuros. La rebelión política significaba ruina, no solo para el hombre que se oponía a ella, sino también para las mujeres de su casa. La brutalidad de Mesalina no se detuvo allí. Ideó espectáculos públicos, competencias, donde las mujeres más respetadas de Roma serían enfrentadas contra prostitutas profesionales en un concurso de resistencia para ver quién podría soportar a más hombres en un solo día. Era una grotesca parodia de los juegos gladiatorios, una exhibición pervertida de degradación humana que fue observada por los romanos más ricos, que pagaban caro por el privilegio de ver el sufrimiento de sus conciudadanos. En uno de los eventos más infames, Mesalina se enfrentó a la prostituta más famosa de Roma, Sila, para ver quién podía tener sexo con más hombres en 24 horas. La ganadora, Mesalina, después de 25 encuentros, una actuación que dejaría a sus rivales e incluso a sus súbditos en un horror silencioso. Pero aún se oscurece más. La explotación de Mesalina no solo era por entretenimiento. Era una maniobra política cuidadosamente calculada. Usó a estas mujeres como herramientas diplomáticas, ofreciéndolas como regalos a diplomáticos extranjeros, embajadores y reyes, como símbolos del poder y la hospitalidad romana. Y en un movimiento aún más siniestro, Mesalina convirtió el mismo acto de explotación sexual en chantaje. Cada encuentro, cada humillación, se documentaba, dejando un rastro de evidencia incriminatoria que podía ser utilizada para controlar y manipular a hombres poderosos en todo el imperio. Esto no fue un affair breve, no fue un desliz momentáneo de decencia. Fue una explotación sistemática, a largo plazo, que se extendió a lo largo de todo el imperio romano. Desde las alturas del Senado hasta las distantes provincias del imperio, la red de Mesalina se extendió como una plaga. Provincias enteras cayeron bajo la influencia de esta corrupción, con gobernadores locales que emulaban las prácticas de la capital imperial. Lo que Mesalina creó no fue solo una tragedia localizada. Fue un colapso sistémico de la dignidad, la moralidad y la decencia humana. Y sin embargo, a través de todo esto, la peor parte no fue la explotación sexual en sí. Fue como Mesalina logró hacer que todo pareciera normal. No enmarcó sus acciones como abuso, no. Las enmarcó como un deber, una obligación patriótica que no podía ser rechazada sin consecuencias. Retorció la verdad, transformándola en algo que parecía aceptable incluso para las mismas mujeres que sufrían bajo ella. Con el tiempo, este sistema se normalizó. Ya no era sorprendente escuchar que la esposa de un senador estaba sirviendo como invitada especial en un evento diplomático. Se volvió rutinario ver a hombres poderosos alardeando de sus relaciones con mujeres que habían sido arrebatadas de sus hogares y convertidas en herramientas de manipulación política. Este espantoso sistema continuó durante casi una década antes de colapsar por su propio peso. Mesalina, embriagada por el poder que había acumulado, cometió un último error catastrófico. En el 48 d.C., decidió casarse públicamente con su amante, Cayo Silio, en una ceremonia que mostró su poder e influencia. Fue un movimiento políticamente desastroso, un acto de alta traición y uno que no pasó desapercibido para el emperador Claudio. Cuando la noticia llegó a él, el imperio de corrupción de Mesalina comenzó a desmoronarse. Mientras el palacio imperial caía en el caos, los asesores de Mesalina, viendo que el fin estaba cerca, organizaron su ejecución.
Fue llevada a los jardines de Luculio, los mismos jardines que había robado a través de asesinato y manipulación. Y allí, a la sombra del colapso de su imperio, Mesalina encontró su fin. La mujer que había controlado los destinos de miles, cuya crueldad había quebrantado los cimientos mismos de la sociedad romana, suplicó por misericordia en sus últimos momentos. Pero no habría misericordia, solo un final violento y sin ceremonias. Este fue el legado de la emperatriz Mesalina, un legado no de honor, sino de miedo, manipulación y el brutal abuso del poder. Su historia es un recordatorio escalofriante de los peligros de la autoridad sin control, del terrible costo del silencio y de cuán fácilmente los poderosos pueden convertir a los seres humanos en meras herramientas para sus ambiciones. Pero tal vez, la verdad más inquietante de todas es que las mujeres que sufrieron bajo el reinado de Mesalina están perdidas en la historia. Sus nombres, sus voces, su dolor están olvidados, borrados por el tiempo y por el mismo sistema que las utilizó como instrumentos de guerra política. Sus historias importan, incluso ahora, y es a través de recordarlas que podemos entender la verdadera profundidad de los males que pueden surgir cuando el poder se deja sin control. ¿Te has imaginado alguna vez el costo emocional de saber que tu propia existencia ha sido reducida a una mercancía, a ser subastada, manipulada y degradada por los caprichos de la mujer más poderosa del mundo? Esa es la realidad para las mujeres que se convirtieron en peones en el juego de Mesalina, cuyas vidas quedaron permanentemente entrelazadas con las crueles maquinaciones de la política imperial. La emperatriz no usaba simplemente su poder para su gratificación personal. No, su manipulación iba mucho más allá de la explotación física de mujeres nobles. Mesalina estaba construyendo un imperio dentro de un imperio, un inframundo de control que se extendía a cada rincón de la sociedad romana, desde los más altos cargos políticos hasta los hogares más privados. No se trataba solo de sexo, se trataba de dominio total. Cada mujer en esta red era una extensión de la voluntad de Mesalina. Ya no eran seres humanos, eran herramientas, activos, peones, en un juego sin fin. Lo primero que hacía Mesalina al seleccionar a sus víctimas era asegurarse de que entendieran las reglas del juego. Estos no eran actos aleatorios de violencia. El sistema de Mesalina tenía una estructura inquietante, casi corporativa. Funcionaba como un negocio, y sus empleadas, las mujeres obligadas a formar parte de él, no eran más que inventario. Existían archivos sobre cada una de ellas, perfiles detallados que catalogaban sus atributos físicos, linaje familiar, conexiones políticas y, lo más importante, sus perfiles psicológicos. Los agentes de Mesalina sabían quiénes serían más propensas a cumplir y quiénes podrían resistirse. Y para aquellas que dudaban o se negaban, las consecuencias eran severas. Podrías pensar que tal sistema permanecería un secreto celosamente guardado, pero el poder de Mesalina era tan absoluto, su influencia tan omnipresente, que no necesitaba esconderse. Las mujeres eran seleccionadas con la misma precisión que los soldados en un ejército bien ordenado. Eran convocadas con una demanda cortés pero firme: la lealtad de tu familia está siendo puesta a prueba. Era una oferta que no podían rechazar. La amenaza de perderlo todo, la carrera de un esposo, el futuro de un hijo, el estatus familiar en la sociedad romana, era demasiado grande como para ignorarla. Cuando estas mujeres eran llevadas al palacio imperial, su mundo era destruido. Se les despojaba de sus identidades, reduciéndolas a números dentro de un sistema frío y calculador. Se borraban sus nombres, el poder de los lazos familiares se rompía. Sus vidas pasadas quedaban prohibidas de ser mencionadas. Se convertían en activos imperiales, y una vez que entraban en ese mundo, no había escape. Desde el momento en que cruzaban el umbral del palacio, pasaban a formar parte de la vasta y extensa operación de Mesalina. El palacio mismo se convirtió en el epicentro de esta retorcida empresa. Allí,
Dentro de los muros sagrados del corazón del Imperio Romano se llevaban a cabo los actos más íntimos de humillación. Las mujeres no solo eran violadas o utilizadas como mercancías, sino que se les hacía actuar para el placer de otros. Mesalina misma solía organizar estos espectáculos, desfilando a sus víctimas frente a poderosos senadores romanos, ricos comerciantes y dignatarios extranjeros. Era un acto de control absoluto, la deshumanización definitiva, tomar a las esposas e hijas de la élite de Roma y reducirlas a nada más que esclavas de los caprichos de sus invitados. El sistema de Mesalina no era un acto impulsivo de crueldad. No, era una máquina bien engrasada. Las mujeres eran programadas, calificadas e incluso examinadas médicamente. Se mantenían registros de cada transacción con meticulosa atención al detalle. ¿Qué familia tenía qué favor político que ofrecer? ¿Qué hombre estaba dispuesto a pagar más por el privilegio de acostarse con la esposa de un senador? Estas mujeres, que alguna vez fueron poderosas por derecho propio, ahora eran esclavas de un sistema que las veía como nada más que herramientas para manipular las estructuras de poder de Roma. Y lo que es aún más perturbador es que Mesalina, la mujer que estaba en la cima de todo esto, convirtió estos actos viles en entretenimiento. ¿Qué podría ser más aterrador que el hecho de que Mesalina se veía a sí misma como una competidora en este mundo de depravación? Uno de los espectáculos más notorios que creó fue un concurso para ver quién podía acostarse con más hombres en un solo día. Desafió a Sila, una de las prostitutas más famosas de Roma, en un concurso público. El premio: no riqueza, no influencia política, sino el título de la mujer más sexualmente disponible de Roma. Fue un espectáculo grotesco, preparado para que la élite lo viera, donde una mujer competía contra otra, no por honor, sino por humillación. El evento era más que solo un medio para controlar a sus súbditos. Era una declaración. Mesalina no solo manipulaba a las personas para su propio beneficio, ella estaba mostrando al mundo que podía hacer lo que quisiera. Podía romper la voluntad incluso de la nobleza de Roma. Podía convertir a las mujeres más veneradas del imperio en objetos para el consumo público. En un solo día, Mesalina dejó claro para todos los que miraban. Ella era la autoridad última, y su poder no conocía límites. Lo que hacía aún más aterrador es que el espectáculo no era solo para entretenimiento. No, tenía un propósito más profundo. Mesalina usaba a estas mujeres, rotas por la humillación, como moneda política. Estas mujeres no solo eran peones en su juego de explotación sexual, eran activos estratégicos, usados para avanzar en su propia agenda política. Cuando los dignatarios extranjeros venían a Roma, no solo se les mostraban las usuales cortesías y muestras opulentas de poder, no. Mesalina les daba algo mucho más valioso: acceso a las esposas e hijas de las familias más poderosas de Roma. Era una forma retorcida de diplomacia, que usaba el sexo como una herramienta de apalancamiento político. Reyes y gobernadores extranjeros eran invitados al círculo íntimo del establecimiento más sagrado de Roma, solo para salir habiendo violado su misma santidad. Y esto, en la mente de Mesalina, era el colmo del poder. Tener una forma de control tan absoluta, tan inquebrantable, que ni siquiera las familias más poderosas de Roma podían escapar de su alcance. Al tomar a las mujeres que eran el tejido mismo de la élite romana y convertirlas en esclavas sexuales, desgarraba los cimientos de la sociedad romana misma. Pero la crueldad no se detuvo en la explotación sexual. Las acciones de Mesalina fueron calculadas para asegurar que la vergüenza y degradación que impuso a sus víctimas fuera permanente. Las repercusiones de haber sido forzada a entrar en su red no terminaban una vez que las mujeres dejaban el palacio. Las consecuencias sociales eran devastadoras. La ley romana aseguraba que una vez que una mujer había sido humillada públicamente, su honor quedaba para siempre manchado. Ningún hombre romano podía casarse con una mujer cuyo nombre
estuviera asociado con la prostitución, aunque hubiera sido coaccionada. Las familias quedaban destrozadas, los matrimonios destruidos y los futuros alterados para siempre. El trauma psicológico para estas mujeres estaba más allá de lo que cualquier historiador podría expresar adecuadamente. Muchas, incapaces de soportar la vergüenza, se quitaron la vida, otras vivieron en el exilio, escondiendo sus rostros de una sociedad que ya no podía verlas como nada más que mancilladas. Estas mujeres, cuyos nombres fueron olvidados, cuyo dolor fue borrado por el tiempo, vivieron sus días en tormento. Y para el resto de la sociedad romana, el silencio que siguió a las acciones de Mesalina fue igual de escalofriante. La mayoría de los ciudadanos romanos nunca supieron la verdadera extensión de su poder, su crueldad, su manipulación. Solo veían a la emperatriz como una mujer hermosa y poderosa que ayudó a traer estabilidad al imperio después de la locura de Calígula. Pero detrás de las escenas, ella dirigía una red de explotación, chantaje y manipulación que controlaba el destino de miles. El imperio de Mesalina no era solo una operación criminal. Era una guerra psicológica, librada a través del miedo, la vergüenza y el poder. Y, durante un tiempo, fue intocable. Pero, ¿cuánto puede sobrevivir tal sistema? ¿Cuánto tiempo puede una mujer mantener los hilos de un imperio antes de que comiencen a deshilacharse? Por un momento, imagina estar atrapado en una tormenta, una tan poderosa que no puedes ver el cielo ni sentir el suelo bajo tus pies. Todo a tu alrededor es caos y confusión, pero la tormenta persiste, imparable e inclemente. Esta fue la realidad de las mujeres atrapadas en la red del imperio de Mesalina. Sus vidas fueron destrozadas por el arma más sutil y aterradora de todas: el miedo. El miedo, lo que Mesalina creó, no fue solo un sistema de explotación sexual, fue un imperio de manipulación psicológica. Toda una generación de mujeres viviría bajo la sombra del miedo, despojadas de su dignidad y reducidas a nada más que herramientas de poder. Pero el imperio de Mesalina no solo se construyó sobre los cuerpos de las mujeres nobles. Se construyó sobre el miedo, un miedo que se esparcía como una enfermedad por todo el mundo romano. Piensa en la naturaleza sutil de este control. La operación de Mesalina no era un asunto aleatorio ni caótico. Era una campaña orquestada y metódica para romper el espíritu de la élite romana. Cada mujer que seleccionaba, cada acto de humillación, formaba parte de una estrategia mayor. Pero el verdadero genio de la manipulación de Mesalina no estaba en el abuso físico, estaba en cómo creaba una sensación de inevitabilidad, de impotencia. Hizo que las mujeres creyeran que no había escape, que las decisiones que tomaban no importaban, que solo eran engranajes en la máquina imperial. Era una guerra psicológica disfrazada de política de Estado. Mesalina no necesitaba torturar a sus víctimas con látigos o cadenas. Simplemente tenía que crear un sistema en el que cada mujer supiera que la resistencia era inútil. No necesitaban ser convencidas. Simplemente debían aceptar su destino. Esta aceptación no llegaba en un solo momento, sino con el tiempo, cuando las estructuras de poder en Roma se enredaron tanto en su sistema que parecía imposible oponerse a él. La red que creó Mesalina no solo era para su propio entretenimiento, era una extensión de su estrategia política. Con cada mujer, cada acto humillante, estaba haciendo una declaración sobre la naturaleza del poder en Roma. Su sistema no se trataba de satisfacer deseos personales o lujuria. Se trataba de control, control absoluto. Al destruir a las mismas mujeres que representaban la virtud romana, estaba enviando un mensaje a cada hombre, cada familia y cada funcionario en Roma. Nadie está a salvo. Ni siquiera aquellos que una vez tuvieron poder podían evitar las consecuencias de desafiarla. Pero no se trataba solo de mantener el poder dentro del palacio. La influencia de Mesalina se extendió por todo el imperio.
alcanzando mucho más allá de los muros de mármol del Palacio Imperial. Los gobernadores locales, al ver el éxito de su sistema, comenzaron a imitar sus métodos. Lo que comenzó como un escándalo palaciego se convirtió en una red que abarcaba todo el imperio. Desde las calles de Roma hasta las provincias, el sistema de Mesalina infiltró todos los aspectos de la vida romana. Lo que comenzó como una tragedia aislada, pronto se convirtió en la práctica estándar para controlar a la élite romana. Las mujeres en las provincias se convirtieron en tan vulnerables a las manipulaciones de Mesalina como las de la capital. Sus métodos se repitieron, replicaron y adaptaron. Los gobernadores locales comenzaron a crear sus propias redes de explotación, usando a las mujeres de sus comunidades para ganarse el favor de la emperatriz y, a su vez, obtener más poder para ellos mismos. Lo que antes era una forma de apalancamiento político en el Palacio Imperial se había convertido en una parte integral de la gobernanza romana, una práctica tan profundamente tejida en el tejido de la sociedad romana que no se podía deshacer fácilmente. Pero el impacto psicológico de este imperio del miedo fue vasto. No solo las mujeres sufrieron, los hombres que se quedaron como testigos, ya fuera como observadores involuntarios o como colaboradores, fueron igualmente destruidos por la manipulación de Mesalina. Imagina ser un esposo, un padre, un hermano en Roma, viendo cómo tu esposa, hija o hermana es tomada por los guardias imperiales, sabiendo que no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Podías rebelarte, pero hacerlo significaba arriesgarlo todo, no solo tu vida, sino el legado de tu familia. Para muchos, esto creó una paradoja de miedo. Incluso los hombres que tenían poder, senadores, generales, los comerciantes más ricos, se volvieron impotentes frente a los esquemas de Mesalina. No podían proteger a sus esposas, a sus hijas, ni siquiera a su propio honor. Cada hombre en Roma estaba, de alguna manera, a su merced. El miedo estaba por todas partes, y no pasó mucho tiempo antes de que se extendiera hasta las raíces mismas de la sociedad romana. Los hombres que antes gobernaban con poder absoluto ahora se convirtieron en espectadores incapaces de actuar. Observaban en silencio cómo sus propias familias eran destruidas. Sabían que desafiarla llevaría a la deshonra, al exilio y, en muchos casos, a la muerte. La crueldad del sistema de Mesalina no solo estaba en el sufrimiento de las mujeres, sino en cómo convirtió a toda la élite romana en cómplices espectadores. Se convirtieron en parte del sistema, ya fuera por participación activa o por su incapacidad para desafiarlo. Pero, ¿qué sucede cuando el poder es tan absoluto que nadie se atreve a cuestionarlo? ¿Qué sucede cuando el miedo se convierte en la moneda de un imperio? El reinado de Mesalina mostró al mundo cuán frágil puede ser la tela moral de la sociedad cuando se permite que el miedo crezca sin control. No solo explotaba cuerpos, explotaba el alma misma de Roma. Y cuando una sociedad está gobernada por el miedo, los cimientos de la confianza, la lealtad y la virtud comienzan a desmoronarse. Y ahí radica el verdadero horror del imperio de Mesalina, no en el abuso físico, sino en el colapso moral. La ciudad de Roma, una vez el brillante faro de la civilización, se convirtió en un lugar donde nadie podía confiar en sus vecinos, donde el mismo tejido de la sociedad se corrompió por la manipulación, el chantaje y el miedo. No solo las mujeres sufrieron, Roma misma lo hizo. Eventualmente, la verdad del sistema de Mesalina comenzó a desmoronarse. Ningún imperio, por más poderoso que sea, puede sostenerse eternamente sobre la base del miedo. Cuando las personas viven con miedo, comienzan a romperse, comienzan a rebelarse. Y en el 48 d.C., Mesalina cometió el error fatal de jugar su última carta. Su ambición alcanzó su punto máximo cuando decidió casarse con su amante, Cayo Silio, en una ceremonia pública, una boda que, según todos los informes, estaba destinada a consolidar su control. Pero fue más que eso. Fue una declaración, una manifestación de poder tan audaz
que no pudo pasar desapercibida. Por primera vez en 7 años, el imperio vio las grietas en la fachada perfecta de Mesalina. Su exhibición pública de bigamia, traición y arrogancia fue el punto de quiebre. El imperio de miedo que había construido Mesalina llegó a su fin, pero el daño ya estaba hecho. Su sistema se había enraizado tan profundamente en la sociedad romana que dejó un legado que atormentaría al imperio durante años. Pero la mayor tragedia de todas es que las víctimas de Mesalina, las mujeres cuyas vidas fueron destruidas, cuyos nombres fueron borrados de la historia, nunca tuvieron la oportunidad de contar sus historias. Los mayores pecados del imperio fueron enterrados en silencio. La historia del imperio de Mesalina no es solo un relato de la inimaginable crueldad de una mujer. Es un reflejo de la fragilidad del poder, de la vulnerabilidad de aquellos que lo ostentan y de las profundidades a las que las personas pueden llegar cuando su propio miedo supera su moralidad. Pero todo imperio tiene su punto de quiebre. Todo reinado oscuro tiene su inevitable caída. Y para Mesalina, ese momento llegó en el 48 d.C., cuando su arrogancia la llevó a cometer un error tan grande que no pudo ser ignorado. Durante 7 años, ella había orquestado su imperio del miedo con una astuta precisión, utilizando el sexo, la manipulación y el chantaje como sus armas. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que su insaciable apetito de control sobrepasara los límites de lo que incluso los gobernantes más tiránicos podían permitirse. Y ese momento llegó con el matrimonio con Cayo Silio. Sus acciones fueron descaradas. Una boda pública, una declaración de lealtad a un hombre que no era su esposo, un total desprecio por la ley y la tradición romana. Mesalina ya había quebrantado todas las reglas no escritas del poder en su sociedad. Había humillado, explotado y chantajeado su camino hacia la cima. Ahora, en un último acto de desafío, cometió el acto supremo de traición. Imagina a Claudio, el emperador de Roma, regresando a la ciudad después de un viaje, solo para enterarse de que su esposa, la mujer que lo había ayudado a gobernar durante años, había cometido bigamia. El espectáculo público de su matrimonio con Silio fue un desafío directo a su autoridad. Una bofetada en la cara al hombre que alguna vez confió completamente en ella. Para Claudio, el shock de esta traición debió ser abrumador. Pero para Mesalina, este fue el fin de la línea. Una vez que la noticia de su matrimonio llegó a él, Claudio no pudo permanecer pasivo. No podía permitirse ignorar tal escándalo. Incluso en el Imperio Romano, donde la maniobra política y la traición eran ocurrencias cotidianas, un acto público de desafío como este era inaceptable. El sistema de miedo, control y manipulación de Mesalina había funcionado tan bien porque se había mantenido oculto en las sombras. Pero esto fue demasiado. El tiempo del silencio había pasado, era el momento de la acción. Sin embargo, su caída no ocurrió inmediatamente. Los asesores de Mesalina, percibiendo el peligro, se movieron rápidamente. Sabían que si dejaban a Mesalina a sus anchas, su imperio del miedo colapsaría y sus posiciones de poder se perderían. Así que actuaron, enviaron guardias para ejecutarla en los jardines de Luculio, la misma propiedad que había tomado a través de la manipulación y el asesinato años antes. La mujer que había orquestado la humillación de innumerables mujeres romanas, que había convertido su sufrimiento en moneda política, fue derribada por las mismas fuerzas que había buscado controlar. La ejecución de Mesalina fue rápida y brutal, sin dignidad, sin honor. Solo la erradicación fría y eficiente de una mujer que pasó su vida convirtiendo a otros en objetos de su voluntad. Pero su muerte no acabó con el daño que causó a Roma. El imperio de Mesalina pudo haber caído, pero el trauma que infligió a las mujeres que explotó viviría. Estas mujeres, cuyos nombres fueron borrados de la historia, cuyas historias fueron enterradas bajo siglos de silencio, seguirían siendo víctimas de un sistema que las utilizó como peones en un juego que nunca consintieron jugar.
¿Y qué pasa con los hombres que fueron cómplices en su imperio? ¿Qué pasa con los senadores, los generales, los hombres ricos que miraron en silencio mientras sus esposas, hijas y hermanas eran llevadas? ¿Cómo reconciliaron su propia culpa, su propia complicidad frente a la caída de Mesalina? La verdad es que la mayoría de ellos permanecerían en el poder, sin ser castigados por su parte en el sistema de explotación. Algunos incluso continuarían prosperando en los años posteriores a la muerte de Mesalina, porque esa es la naturaleza del poder. No desaparece simplemente. Se adapta, evoluciona y encuentra nuevas formas de controlar y manipular. Pero el legado del imperio de Mesalina del miedo es innegable. Dejó atrás una sociedad rota, una en la que el poder se había corrompido hasta su núcleo, donde las familias se desgarraron, donde las mujeres fueron silenciadas para siempre, y aunque su reinado pudo haber terminado, las ondas de sus acciones serían sentidas por generaciones. Entonces, ¿qué tiene que decir la historia sobre todo esto? ¿Qué se supone que debemos aprender de la historia de Mesalina y su imperio? Tal vez la lección más importante sea que el abuso del poder, cuando no se controla, lleva a la destrucción de todo lo que toca. Mesalina no solo destruyó las vidas de sus víctimas, destruyó la misma estructura de la sociedad romana. Pero aún más escalofriante es el hecho de que esta no es solo una historia de la antigua Roma, es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia, en cada sociedad donde el poder es abusado y las personas son oprimidas. Es una historia que seguimos viendo hoy en los sistemas de control, explotación y manipulación que todavía existen en nuestro mundo. Los nombres pueden haber cambiado, pero el patrón sigue siendo el mismo. Y aquí está la aterradora verdad. El imperio de Mesalina, su sistema de control, pudo haber sido derribado por su propia arrogancia, pero el mundo que ella creó aún persiste. Los patrones de poder, miedo y manipulación que ella encarnó no están confinados solo al pasado. Están vivos hoy, en diferentes formas, en diferentes lugares. La pregunta no es si algo como el reinado de Mesalina puede suceder de nuevo, sino si estamos preparados para reconocerlo cuando lo haga. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en la historia hemos permitido que el poder quede fuera de control? ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos ante la explotación porque parecía estar demasiado alejada de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos permanecido en silencio, cómplices ante la injusticia? La historia de Mesalina no es solo un cuento de la antigua Roma. Es un recordatorio de que el poder, cuando se deja sin control, puede llevar a la destrucción de todo lo que valoramos. Y a menos que permanezcamos vigilantes, a menos que aprendamos de los errores del pasado, podríamos encontrarnos viviendo en un mundo donde el miedo y la explotación vuelvan a ser el precio del poder. A medida que caen los últimos telones sobre la trágica historia de Mesalina, el legado que dejó atrás es uno de profundo silencio. Las mujeres que quedaron atrapadas en la telaraña de su imperio, cuyas identidades fueron despojadas y sus historias borradas, siguen acechando en las sombras de la historia. Sus nombres pueden ser olvidados, sus voces silenciadas, pero su sufrimiento, su trauma colectivo perdura. Para Mesalina, el poder no era solo un medio para gobernar, era un medio para controlar, para humillar, para romper el mismo espíritu de la élite del imperio. Destrozó el sistema romano antiguo, utilizando las violaciones más íntimas de la dignidad humana como herramientas para el dominio político. Su imperio no solo se construyó sobre los cuerpos de las mujeres, se construyó sobre la ruina de la integridad moral y social. Un imperio donde el miedo era la verdadera moneda y la sumisión el precio de la supervivencia. Cuando ella cayó, también lo hizo el imperio que había construido, pero la destrucción que causó no desapareció con su ejecución. Los sistemas que construyó la manipulación, la explotación, el chantaje, continuaron fermentando en el corazón del mundo romano. Los sobrevivientes,
Las familias dejadas en la estela de la crueldad de Mesalina tuvieron que reconstruir lo que había sido destruido. Pero las cicatrices permanecieron, invisibles, pero profundas. ¿Qué les pasó a las mujeres? La mayoría nunca se recuperaron. Sus vidas, una vez llenas de promesas y poder, ahora estaban destrozadas más allá de toda reparación. Para aquellas que habían sido forzadas al sistema de Mesalina, no había escape de la vergüenza. Una vez marcadas por sus acciones, nunca podrían regresar al mundo que conocían. Sus matrimonios fueron destruidos. El futuro de sus hijos fue arruinado. Sus nombres siempre estarían ligados al imperio de explotación de la emperatriz. Algunas mujeres intentaron desaparecer en la oscuridad, retirándose a vidas de soledad, sus voces poderosas silenciadas por el peso de su vergüenza. Otras, incapaces de soportar lo insoportable, se quitaron la vida. Eligieron la muerte por encima de la humillación y el dolor que se les había infligido. Pero incluso en la muerte se les negó la paz de una historia no contada, un legado borrado de los libros de historia. Es fácil, en el mundo moderno, mirar atrás al reinado de Mesalina con una sensación de horror. Verla como una anomalía, una cruel excepción en una historia que de otro modo fue justa y recta. Pero el verdadero terror de su historia radica en su reflejo de un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. En cada cultura, en cada sociedad, donde el poder no tiene control y donde los más vulnerables son explotados para el beneficio de unos pocos. La historia de Mesalina nos enseña que nadie está fuera del alcance del poder absoluto y nadie está a salvo cuando el miedo se convierte en la fuerza motriz detrás del liderazgo. Su sistema funcionó porque no era solo la crueldad de un individuo, era una red institucionalizada de degradación. Una red que se extendía más allá del palacio y se infiltraba en el mismo núcleo de la sociedad romana. No fueron solo sus acciones las que aterraban. Fue la manera en que hizo que estas acciones parecieran normales, aceptables, incluso inevitables. Con el tiempo, el imperio del miedo que Mesalina construyó se afianzó tanto en la sociedad romana que la gente dejó de cuestionarlo. Era simplemente la forma en que las cosas eran, y eso, tal vez, es el aspecto más aterrador de todos. Al mirar atrás en el reinado de Mesalina, debemos preguntarnos, ¿cuánto de su legado todavía resuena hoy? Los sistemas de manipulación, explotación y miedo que perfeccionó en Roma no son solo cosas del pasado. Siguen existiendo en el mundo, a menudo ocultos a plena vista. ¿Cuántas personas hoy en día siguen atrapadas en sistemas que las deshumanizan, que les arrebatan sus identidades, que las convierten en objetos para el placer o poder de otros? ¿Cuántas mujeres siguen siendo forzadas al silencio, sus historias borradas por aquellos que controlan la narrativa? Tal vez el legado más peligroso de Mesalina sea el silencio que dejó atrás. Podemos conocer los hechos de su reinado, los horrores que infligió a las mujeres nobles de Roma, pero la verdadera extensión de su imperio del miedo es incognoscible. ¿Cuántas víctimas tuvo? ¿Cuántas fueron destruidas y olvidadas, su sufrimiento enterrado bajo el peso del poder, su dolor, su trauma, sus historias perdidas en la historia? Pero todavía podemos escuchar los ecos. Las voces de esas mujeres silenciadas, borradas, olvidadas todavía rondan por los pasillos del imperio y nos recuerdan el costo del poder sin control, del miedo disfrazado de lealtad y de la capacidad humana para la crueldad cuando la humanidad es despojada. La lección que debemos aprender del reinado de Mesalina es clara. No podemos permitir que el poder se corrompa tan completamente que convierta a las personas en objetos, que degrade la dignidad humana hasta el punto en que el miedo sea la única fuerza que mantiene a una sociedad en línea. Debemos recordar a aquellos cuyos nombres se han perdido, cuyas voces han sido silenciadas y cuyas historias fueron borradas. Su dolor es real y importa. El mundo que Mesalina creó fue uno donde los hombres y mujeres más poderosos de Roma
veían las vidas humanas como desechables, donde la explotación no solo se toleraba, sino que estaba institucionalizada. Y ese es el tipo de mundo contra el que debemos protegernos. Cuando estudiamos la historia, a menudo la vemos como una serie de eventos desconectados, una colección de hechos y cifras que nos llevan al presente. Pero la historia no se trata solo del pasado, es un espejo que refleja el presente. Nos muestra lo que sucede cuando ignoramos el sufrimiento de los demás. Cuando permitimos que los sistemas de poder se vuelvan demasiado fuertes, demasiado omnipresentes. Nos muestra lo que sucede cuando olvidamos escuchar las voces de los olvidados. Así que les pregunto, ¿cómo recordaremos las historias que permanecen no contadas? ¿Cómo evitaremos que otro imperio de miedo eche raíces en nuestro mundo? El pasado no es solo una serie de eventos, es una advertencia. Los ecos del reinado de Mesalina todavía resuenan hoy, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que las voces de los oprimidos nunca vuelvan a ser silenciadas. Que sus historias vivan, que su dolor se escuche. Recordémoslas, no solo como víctimas, sino como personas cuya humanidad nunca debió haber sido despojada. ¿Qué piensan sobre la forma en que el poder corrompe las sociedades? ¿Creen que el legado de Mesalina puede enseñarnos algo sobre los peligros del control absoluto? Dejen sus pensamientos en los comentarios a continuación. Esta es una historia que debemos mantener viva no solo para recordar el pasado, sino para asegurarnos de no repetirlo. Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, aquí tienes otro video interesante.